Buenos días, Rockers, feliz semana, semana que empieza ya bastante calentita. Vamos a echar un vistazo rápido antes de ver los niveles con Atenea, cómo funcionaron la semana pasada. Dejadme que veamos muy rápido un pequeño análisis de Bitcoin, ¿de acuerdo? Para ver qué está ocurriendo. Vale, perfecto. Pues bueno, nada, fijaros, la perspectiva que teníamos, ¿no? Que hemos ido comentando estas últimas semanas, es que teníamos pues, un movimiento que iba a romper bajista y de hecho ya tuvimos primera rotura y segunda rotura con bastante fuerza bajista. Y de hecho, si os fijáis, yo en su momento tiré este FIBO y comenté que siempre el área del Golden Pocket es un área muy potente de rebote. Y fijaros con qué perfección el precio llegó a esta zona de aquí y fue la zona de cuando el precio cayó, fue la zona de parada. A partir de aquí el precio mantuvo un pequeño rango y a partir de aquí ha explotado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué ha venido este movimiento alcista tan fuerte? Bueno, este movimiento alcista es muy probable que venga porque durante el fin de semana vimos que, bueno, durante el viernes, que con esta caída, ¿de acuerdo? Ha habido mucho movimiento en quiebra de bancos, incluso ha habido rotura en la paridad, ¿no? De USDC, ¿de acuerdo? Entonces, esta noticia era muy negativa en el sector cripto y por eso pues aceleró toda esta caída más la rotura o el cierre de algunos bancos importantes en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Luego, durante este fin de semana, llegó esta noticia que nos la compartía nuestro super amigo Tony Bauza, que es un fenómeno, ¿vale? Aquí en nuestro Telegram, que si no estáis en nuestro Telegram, pues ya tardáis, ¿de acuerdo? Iros a la biografía o a la descripción de este vídeo y vais a tener el link para entrar al Telegram, que es gratuito y damos muchísima información de valor, incluso hablamos antes de planes, entradas, cómo está el mercado, etcétera. Y en esta noticia, básicamente, pues Jeremy Ive, CEO del Circle, emisora del USDC, lo que decía es que no había que preocuparse, que había respaldo, que ellos iban a respaldar la paridad y que además estaba por medio BlackRock y que no iban a dejar que hubiera ningún problema en ese sentido, ¿de acuerdo? Y tras esta noticia hemos visto este movimiento alcista, ¿de acuerdo? Es muy curioso cómo las noticias están muy ligadas a los gráficos, ¿de acuerdo? Y desde un análisis técnico, aunque hayamos visto todo este movimiento, podemos pensar que esto ya genera un movimiento alcista a tope. Para mí es simplemente un movimiento más normal de lo que viene siendo el movimiento de Bitcoin. Estamos haciendo un impulso, un retroceso, un impulso, aquí un momento de consolidación, impulso y un retroceso que podría llegar hasta esta zona de aquí o consolidar en esta zona de aquí para continuar bajando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, fijaros, si yo ahora cojo este mismo FIBO, que hemos visto que ha tenido un impacto fuerte en el 0,65 porque normalmente es una zona donde después de una caída tiene un retroceso importante, ¿de acuerdo? Si yo ahora cojo y hago el FIBO al revés y me voy desde esta parte alta hasta la parte más baja donde empecé a iniciar el retroceso, fijaros que estamos en el 0,5 de retroceso y es muy probable que llegue al 0,65 porque si os fijáis aquí tenemos una caída muy fuerte y además tenemos un señor order, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí lo que podríamos estar viendo es que simplemente tenemos el retroceso normal después de una caída muy fuerte, tenemos un impulso fuerte hasta un order block o hasta esta zona de aquí donde hubo una parada, una consolidación y a partir de aquí continuaremos con nuestro movimiento bajista. De hecho, si nos vamos a un día, podemos ver un punto verde, ¿vale? Sí que es verdad que esto nos indica un movimiento alcista que sé que se ha generado a través de este movimiento, todas estas velas, pero fijaros el cash flow cómo está. El cash flow está, perfectamente se está yendo a rojo y además si nos vamos a una semana seguimos teniendo este puntito rojo. Eso no quiere decir que de repente aquí consolide y el precio pueda irse para arriba. O sea, todo al final ya sabéis que el mercado es caprichoso y puede hacer lo que le dé la gana y no habría ningún problema. Y nosotros lo que podríamos estar viendo es todo lo contrario. Podríamos estar viendo simplemente una corrección que ya tocaba, ¿de acuerdo? De este impulso alcista. O sea, impulso, retroceso y a partir de aquí impulso, ¿de acuerdo? Con lo cual todo esto es posible, simplemente que por análisis técnico, pues bueno, tiene más pinta que sea un movimiento donde necesita un poquito más de retroceso aún, ¿de acuerdo? Con lo cual, hay que ver, hay que estar esperando y ver qué ocurre. Dicho esto, vamos a ver cómo quedaron los niveles y qué ha ido ocurriendo con los niveles de Atenea en ese fin de semana, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, pues fijaros. El viernes, que más o menos lo empezamos por esta zona de aquí,
lo que vimos es que hizo el rebote perfecto en esta zona de FIBO. De hecho, esta zona de FIBO era mi target para la operación que yo había cogido en la parte alta, ¿de acuerdo? Y esta operación que yo cogí en la parte alta, ¿de acuerdo? Me dio este beneficio de aquí. Era un short con 25 apalancamiento y fue un más 205% de beneficio. ¿Por qué? Bueno, porque de hecho tengo aquí la operación, es esta de aquí, de Bitcoin, ¿de acuerdo? Fijaros el cross 25, ¿vale? Este es el apalancamiento 25, un movimiento de un 8,22%, ¿de acuerdo? Entonces este 8,22 por este 25 cross son, bueno, pues este número que se estaba indicando, ¿no? Estos 205, con lo cual un movimiento que cogimos con Atenea espectacular y que, bueno, la verdad que me dio un muy buen profit, ¿de acuerdo? Vale, entonces ahí fue donde apoyó y ahí fue mi final de operación. Fijaros curioso porque normalmente yo nunca rectifico los niveles en fin de semana, porque en fin de semana pues yo intento no operar. Y fijaros que aún no tocando estos niveles, fijaros qué ocurrió, que esto ya era sábado, ¿de acuerdo? Y aquí rebotó perfectamente, FIBO 0,65, mi objetivo, y a partir de aquí el precio, fijaros dónde fue a impactar. Impactó justo por la parte baja del value area de los niveles que teníamos del día anterior. Y de aquí perfecto volvió hasta el 0,65 FIBO, que de hecho era un DVA, ¿vale? Un Discovery Value Area, con lo cual aquí teníamos también marcado una operación, que ahora lo que le he quitado, sí, le he quitado, estaba, bueno, ya teníamos, yo puse en el Discord privado una operación que si el precio llegaba aquí, pues una operación clavada además hasta esta zona de aquí y tal cual así fue, con lo cual, fantástico. Vale, y nada más, o sea, de hecho el viernes lo único que os ha cogido hubiera sido desde el DBA o desde esta zona de aquí un long y de aquí teníamos este short de aquí, ¿de acuerdo? Vale, vamos a irnos a Ethereum. A ver, vamos a poder arreglar un poquito el gráfico, que tenemos el gráfico un poquito lejos. Vale, arreglamos el gráfico. Vale, Ethereum, misma situación, ¿de acuerdo? Tenemos un movimiento bajista muy fuerte, ¿de acuerdo? Tenemos, fijaros cómo se ha acercado ya bastante más aquí, a esa zona de aquí, que tenemos un order block. Aquí tenemos una caída muy fuerte. Y en esta zona de aquí hay un order block que tenemos que tener en cuenta en los siguientes niveles, ¿de acuerdo? Y el precio de momento se está dirigiendo a este precio. Por lo cual, cuando llegue aquí, pues veremos qué ocurre. Si realmente rompe en alza, pues ya estaremos viendo una situación completamente diferente. Pero de momento, hasta que esto no rompa en alza, lo que podríamos ver es simplemente que hemos venido de un impulso muy fuerte y ahora hemos tenido un retroceso a este impulso. Y una vez que llegue aquí, pues veremos si tiene una continuación bajista o no. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí también en Ethereum también teníamos marcada una operación del fin de semana que no se dio el viernes y se dio el sábado, que fue pues lo mismo. Un retroceso hasta la zona del value area inferior y de aquí pues un movimiento que era interesante, fijaros casi un ratio riesgo-beneficio 5, ¿de acuerdo? Con lo cual también estos niveles funcionaron muy bien y aquí también si hubiéramos tirado un FIBO pues también creo que estábamos no en el 0,65 pero creo que estábamos en el 0,5 FIBO. También, pues bueno, nos podría haber dado un poco idea de haber cogido una operativa, pero aquí la operación era más bien este corto que no el largo, ¿de acuerdo? Desde el Value Area hasta este Discovery Area, DBA, ¿de acuerdo? No está marcado como DBA, pero esto es un DBA. Vale, vamos a poner para que se vea claro. Vale, perfecto. Y esta era un poco la operación del viernes con los niveles de Atenea. Vale, vamos a ver eurodólar. También, dejamos un segundito que pongo el gráfico en su sitio, que esto está tocando y ya la he liado. Vale, eurodólar también dio mogollón de juego. De hecho, a mí me sacó. Aquí yo hice una operación y no la interpreté bien, porque aquí yo me puse en short. Y fijaros que el precio, cuando entró aquí en una de estas zonas, me adelanté, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que hay una operación que me gusta mucho, que es cuando el precio rompe y retestea, ¿de acuerdo? Y aquí, cuando rompió y llegó el tipo, pensé que iba a hacer un retest y que iba a continuar hacia abajo, pero luego volvió a subir, empezó a pelear por esta zona de aquí y finalmente lo que nos dio fue un movimiento alcista brutal que también vino por una noticia fundamental, porque por Market Cipher veíamos claramente un desgaste. Por eso yo me fui en short y bueno, a veces, pues ya sabéis que a veces cuando hay noticias aceleran el precio hasta hacia una dirección que no es la que nosotros pensábamos, ¿de acuerdo? Pero lo interesante aquí, por ejemplo, es ver también cómo una vez más el precio se ha mantenido entre el tipo y el value area, ¿de acuerdo? Cómo ha respetado estos niveles constantemente hasta que finalmente ha dado un impulso. Y fijaros dónde hizo la primera parada.
en esta zona aquí que tenemos un DVA, un Discovery Value Area. A partir de aquí cayó un poquito y luego volvió otra vez a subir. Fijaros, nuevamente volvió a subir hasta este DVA, volvió a retroceder un poco hasta que volvió a romper, ¿de acuerdo? Con lo cual, una vez más, los niveles de Atenea espectaculares porque los toca clavaditos y a partir de aquí es nuestra interpretación del mercado que somos capaces de coger estas operaciones o no. Y aquí ya os digo, por Market Cipher, la verdad es que aquí me lió porque según esta estructura nos íbamos para abajo, pero al haber un fundamental, pues nada, el precio se fue para arriba y listos. De acuerdo, y ahora veamos también a ver qué ocurrió en el oro. A ver, el oro no ha cargado el gráfico, como siempre. Vamos a hacer este truquito. Y ya está, ya lo tenemos aquí el oro. Vale, y fijaros, el oro, vamos a ponernos en 30 minutos. Viernes. Vale, perfecto. Bueno, y el oro un poquito lo mismo. Fijaros que el oro en esta zona de aquí fue donde el precio pues, apoyó directamente, hizo un apoyo. Ya veníamos con una estructura interesante del día anterior, de los días del nivel anterior ya veíamos que tenía muchísima fuerza. Yo aquí marqué una operación por si el precio, que le gusta mucho al oro, normalmente hacer atravesar su value area principal, con lo cual, sabiendo eso, marqué una operación en el tipo por si llegaba y a partir de aquí se iba para arriba, pero tenía tantísima fuerza el oro que fijaros cómo el precio subió, se quedó trabajando en la zona del value area superior hasta que finalmente despegó y teníamos aquí un order block, ¿no? Que esto es lo que decimos a veces, por SMC, este order block seguro que lo cogieron, ¿de acuerdo? Nosotros no lo contemplábamos porque teníamos este order block para nosotros estaba un poquito en la nada, no tenía más convergencias y además porque la narrativa era completamente alcista, con lo cual yo los marco, pero siempre aviso que cuidado porque estos order blocks, pues en este caso no es un order block fuerte y aunque tenga muy buena pinta, probablemente lo atraviese y fijaros cómo lo atraviesa, ¿de acuerdo? Esa es un poco de la diferencia de nuestro método con Atenea contra SMC, que SMC aquí pues seguro que más de uno le saltó esto, ¿de acuerdo? Y nada, fijaros cómo el precio directamente se aceleró también por la noticia y finalmente pues salió un poquito volando, ¿no? Vale, vamos a arreglar los niveles y vamos a ver qué podemos esperar el día de hoy. Vale, perfecto, pues así es como van a quedar los niveles. Vamos a ver Bitcoin. Bueno, lógicamente, como tenemos un movimiento alcista muy fuerte, ya sabéis que siempre que hay movimientos muy fuertes, el precio queda por encima o por debajo de los value area principales. Aquí, como tuvimos mucho movimiento, mucho momento donde el precio se mantuvo negociándose, pues tenemos dos values áreas solapándose, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, lo explicaba antes, ¿no? Que tenemos por encima un order block que además coincide con un 0.65 FIBO, que puede ser una zona importante de parada. Y fijaros que ahora pues, estamos en esta zona alta del DVA, ¿de acuerdo? Que, bueno, ahora mismo pues, simplemente el precio se mantiene aquí. Yo creo que puede llegar a subir un poquito más hasta esta zona de aquí. Habrá que ver si continúa con fuerza o no y si finalmente pues, esto lo rompe. Entonces tenemos que ya empezar a cambiar la perspectiva. Pero de momento esto sigue siendo, para mi gusto, una corrección de todo el impulso bajista que llevamos, ¿de acuerdo? Con lo cual no nos tenemos que estresar. Tenemos aquí una zona también de equilibrio, desequilibrado, ¿de acuerdo? En el gráfico, con lo cual es un DVA interesante que además coincide con todo este value area, con lo cual, pues bueno, podría ser que en cualquier momento, ya sea en esta zona de aquí, que estamos también en una zona de consolidación, el precio llega a esta zona de consolidación, por eso se ha parado, que a partir de aquí continúe bajando o a partir de aquí continúe bajando, ¿de acuerdo? Con lo cual, a nivel de operativa, yo de momento lo que más me aseguraría tal vez es una operación más bien si llega al order block y si por Market Cipher pues vemos alguna situación clara, ¿de acuerdo? Pero bueno, hoy estos días que como va a haber un poco de movimiento respecto a lo que pasó ayer, etcétera, etcétera, pues bueno, a lo mejor hay que vérselas venir un poco y no arriesgarse demasiado en el mercado. Lo mismo en Ethereum, ¿no? En Ethereum pues seguimos teniendo también esta zona de aquí, que en este caso superó el 0.65 FIBO y está en un 0,8, ¿de acuerdo? Con lo cual es una muy buena zona para coger shorts, ¿de acuerdo? Pero también lo mismo, tenemos que mirar en Market Cipher y determinar si realmente vale la pena coger estos shorts o no. Luego tenemos estos DVAs aquí, que pueden ser zonas de rebote, donde el precio pues también esté un poco peleándose hasta que decida si se va para arriba o continúa el movimiento que traía hacia abajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues también lo mismo. No, yo es un día que no me complicaría demasiado, no haría demasiados inventos, me esperaría un poco que el precio consolide y nos diga si finalmente se va para arriba o para abajo y a partir de ahí
buscar el movimiento, porque ahora estamos en una zona de, cuando digo esto es, bueno, pues ya se va para arriba, no, estamos en una zona donde aún el precio viene con corrección, con lo cual esta zona, si se supera, será la zona donde podemos ver que realmente ya hay una rotura alcista. Ya ves que aquí ya ha roto y es alcista, sí, y aquí también, pero este es el último fractal importante antes de ver si realmente el precio se quiere ir más para arriba, ¿de acuerdo? Con lo cual, por eso os digo, no os estreséis y cuando están en zonas límite es mejor no hacer nada, ¿vale? Vale, euro-dólar. Ok, euro-dólar podría haber cambiado ya el fractal porque aquí he hecho una rotura clara, de acuerdo, de haber cogido el fractal desde esta zona de aquí hasta esta zona alta, pero me da muy poquita información y quería ver un poquito más, pues tener DVAs un poquito más despejados, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, simplemente estamos en esta zona de DVAs, se está acabando de equilibrar, ya este gráfico está bastante equilibrado y tiene mucha pinta de que esto se va a ir para arriba, efectivamente, ¿de acuerdo? Con lo cual, hoy lo mismo, ¿no? Tiene muchísima fuerza euro-dólar alcista, tenemos en esta zona de los value area por aquí abajo, sí que veo en 30 minutos que parece que esto quiere un poquito ya empezar a bajar un poquito, ¿no? La fuerza que tiene, con lo cual tal vez podemos esperar el precio pues por esta zona del value area o incluso fijaros que toda esta zona tiene muchísima concentración, ¿no? del tipo que el VPO que está unido, el value area abajo, o sea, esta es una zona muy fuerte, con lo cual si rompiera con fuerza y llegara a esta zona de aquí, creo que a partir de aquí es una buena zona para encarar un low, ¿de acuerdo? Con lo cual, primera opción esta un poquito más risky, segunda opción esta con un poquito más de fuerza. Vale, y finalmente el oro, pues también lo mismo, ¿no? También vemos como ya poco a poco esto ya está perdiendo fuelle y entonces aquí yo creo que ya sí que podemos ver un movimiento más fuerte hacia esta zona de aquí y bueno, no sé si tan abajo como esta zona de aquí, pero yo creo que por aquí podríamos ver ya movimientos interesantes. Veremos a ver qué hace porque aún le queda cash flow, fijaos que el cash flow casi está en la parte más alta, ¿de acuerdo? Aunque vemos este momentum que ya poco a poco va cayendo, el cash flow aún está fuerte, con lo cual oro es peligroso, puede dar un susto, ¿vale? Con lo cual hay que ver. De hecho, fijaros que también podemos tener este movimiento hasta aquí, ¿de acuerdo? Tenemos esta EMA, tenemos este posible movimiento aquí, que posiblemente coincida con la EMA cuando esto ocurra, y a lo mejor aquí tenemos el otro impulso alcista. Pues os digo, ir con cuidado porque el oro es medio risky, y a no ser que lo pilléis en una de estas zonas y entréis bien, porque hayáis entrado, por ejemplo, en este punto rojo, que era una buena entrada, anclaje, trigger, en el discovery area además, buscando esta zona de aquí, que aquí hay un pequeño order block, pues bueno, si habéis entrado aquí, perfecto, porque aquí ya pues, podéis esperar que aquí a ver qué ocurre y si veis que el precio puede rebotar, pues simplemente cerráis o hacéis una cobertura en beneficio, ¿de acuerdo? Pero bueno, primera zona también puede ser esta y a partir de aquí donde yo creo que va a haber más, es más interesante es si cruza esta zona de aquí, es más segura. Más interesante porque para mi gusto es más segura, no porque tenga que darse, simplemente donde me gustaría que el precio llegara si quisiera hacer un long, ¿vale? Y siempre vigilando esto de aquí, no vaya a ser que al final el precio lo que haga es desplomarse. Vale, chicos, pues vale, esta es un poquito la perspectiva para el día de hoy. No va a ser un día fácil de operativa, ya os lo digo, con lo cual, si no lo tenéis claro, manos en el culo. Como siempre, pasaré los niveles en el Discord privado y nada, chicos, que vaya bien. Let's Rock Crypto. Hasta luego. Chao. ¿Te gustaría hacer trading pero acabas de aterrizar en el trading o tienes pocos conocimientos de análisis técnico y pues querías empezar a profundizar en ellos? Te recomiendo que hagas uno de mis cursos como el Road to Sky, donde aprenderás a analizar el gráfico y coger seguridad en tu operativa. Y si lo que quieres no es solo empezar desde cero, sino además profundizar más, tener más estrategias pros, indicadores pros, un contenido mucho más potente, lo que te recomiendo en este caso es que elijas el Road to Universe. Y para analizar y crear gráficos como los que te he presentado hoy a través del método Atenea, en este caso lo que te recomiendo es que hagas el intensivo que hacemos cada mes. Hacemos un intensivo donde te voy a explicar cómo operar con este método que está basado en SMC y Market Profile y te va a ayudar muchísimo a hacer operaciones brutales en intradía. Para todo ello, lo único que tienes que hacer es ir a mi web, realcryptorocks.com, y podrás elegir el curso que mejor se adapta a ti. Nos vemos en clase. Let's Rock Crypto. Hasta luego. Chao.